Muy buenas con todos, bienvenidos a Sociedad Podcast, hoy un podcast presencial. Cuando le propuse entrevistar al entrevistado, hacer la entrevista, me dijo que era un poco nervioso y la verdad es que yo también. Algo muy raro para gente que hace medios, pero en esta ocasión no es solo su medio, sino es el medio más grande de difusión cultural y musical del país. Un medio que se encargó de comunicar, difundir y sobre todo registrar los momentos claves de la difusión musical y cultural del país. Y creo que un medio prospecto donde todos regresamos a ver para analizar cómo se hace, cómo se comunica y cómo se transmite la cultura y el arte que se hace en el país. Él es Marx Corella, es director actual de contenido de Radio Cocoa. Marx, bienvenido. Hola. Aplausos todos en el set. Hola, soy el nervioso. ¿Qué más? Bro, ahorita sí empezó la conversa. ¿Cómo te fue en los 15 años de Radio Cocoa? ¿Cómo fueron los 15 años de Radio Cocoa? No sé, o sea, son muchos sentimientos, muchas emociones. Fue mucho tiempo también, desde que se empezó a pensar en la idea, todo lo que fue pasando. Muchos ensayos, muchas cosas. No estuve en todos, el Pedro sí. Pero se sentía, no sé, me sentía que por estar preocupado de muchas cosas, no estaba viviéndolo, pero al mismo tiempo no era para mí, sino era para la gente y ver que la gente estaba feliz, que la gente estaba contenta, bailando, saltando. Las historias, eso también fue muy lindo. No fue solo como, subamos videos, sino mucha gente se dedicó a escribir como, esta noche fue especial, por tanto, me gustó tanto. Se sintió que este era como lo que queríamos, no tanto hacer algo para nosotros por ser chéveres, sino algo que la gente se acuerde y sienta y quede plasmado así como, ese concierto estuvo full bacán, me acuerdo, fue con tal persona y como un momento que quede grabado, siento que lo logramos, entonces eso me pondría feliz. Hubo mucha información de lo que iba a pasar en el evento. Creo que después de lo que pasó, me atrevo a decir que fue uno de los mejores conciertos del país, de lo que fue del año, por todo lo que pasó. Te quería preguntar cuál fue tu parte favorita de haber producido el concierto, porque vi que es el primer concierto que producías, de promover conciertos, ahora hacerlo. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cuál fue tu parte? Mi parte favorita, muchas partes favoritas. Tal vez no sé si es la parte favorita, no sé si cuenta como producción de eventos, pero para mí lo favorito fue ir a retirar los banderines. Los que estaban colgados atrás. Sí. Como ir al lugar y a verlos y retirarlos y decir, ya, esto es como irme abrazado a la funda de basura que estaba lleno de los banderines. Fue, ya, esto es chévere, es algo bacán, como tenerlo ahí tangible y saber que esos banderines lo voy a tener en mi cuarto. Uno de ellos, entonces pienso, sentí bonito no solo porque eran los banderines, estaban chéveres y era bacán, sino también porque estoy disfrutando de ir a ver estos banderines, que tal vez la parte que menos ve la gente cuando está haciendo muchos conciertos. No sé, no los he hecho, pero me imagino que es Maya y tiene que ser la escenografía y tal cosa, solo alguien traiga, alguien encárguese, pero el hecho de yo ir a retirarlos mientras estaban ensayando encima, porque yo llegué con los banderines al teatro cuando estaba ensayando la orquesta, entonces solo llegué, me acuerdo que lo abrí y le mostré al Pedro mientras estaba cantando y solo como me sonrió como bacán y fue como ya chévere, esto es como, sentí que era algo para mí, los banderines. Entonces lo que sentí, mi parte favorita fue eso, lo que te había dicho al principio, que era un concierto para la gente, pero había esos momentos que eran como para mí, los detallitos de los banderines o cualquier cosa de los ensayos o que si retirar la ropa, esas cosas sentí que eran para mí. Entonces era, estoy haciendo esto para la gente que lo va a apreciar, le va a gustar, pero también puedo darme estos espacios de ir a retirar el banderín, regresar yo caminando con la funda. Sigue siendo como humano, tal vez. No es como el proceso que tiene que ser uno tras otro y todo como más metódico, sino sigue siendo la experiencia o una aventura. Fue la primera vez que sacaron también pósters y stickers. Stickers se habían sacado antes, sí, ya. Hay algunos para el lanzamiento de los cines, para diferentes festivales. Alguna vez, no sé si es que sacaron para el Carpazo, pero tuvo su carpa Radeco, imagino que alguna cosa parecían haber hecho. Pero son los más chéveres, eso sí me atrevo a decir. Se terminó todo. Tenemos algunos stickers todavía. ¿Pósters? Pósters no tenemos. Se terminó. Pero los stickers no van a quedar guardados, se vienen sorpresas. Ayer vi justo el texto que sacaron sobre la selección de quién iba a representar Radio Cocoa. Era alguien específicamente que haya crecido con el medio, que el medio le haya acompañado desde el inicio, que evidentemente fue el Pedro Bonfim, y que tenga un desarrollo artístico y sobre todo también que haga frente a todas las cosas que pasan en el arte, que lo viva de cierta manera, ¿no? ¿Cómo fue ese tema de ensamblar todo lo de escoger el teatro, escoger la orquesta andina? ¿Cómo fue ese proceso de poder seleccionar todos los ensambles para que el momento se dé, ¿no? Fueron
No sé si puedo contar toda la historia específicamente, pero... Me encantaría escuchar. A ver, una vez nos escribieron de la Secretaría de Cultura. Insistentemente, por todos medios, por Instagram, por correo y así, a cada rato publicaban comentaban las publicaciones. Porque también aprovecho para decirle a la gente, no respondemos de Instagram, perdón, pero hay muchos mensajes en Instagram. Si quieren, está publicado como pineado el contacto, respondemos al correo. Debes que ya no respondemos o lo agendamos, pero mucha gente nos escribe por Instagram, entonces nos escriben por todos lados y ya finalmente llegó al correo, respondimos, dijo quiero reunirme urgente con ustedes, que ni sé cuánto, y dijeron sí, es que el secretario de Cultura está muy pendiente de lo que están haciendo, que felicidades, que ni sé qué, queremos hacer que ustedes hagan un festival. Entonces nosotros dijimos, ¿qué? ¿Un festival? Sí, nosotros ponemos la plata, como el espacio, la infraestructura, los artistas, ustedes digamos solo hacen la curaduría. Pero necesitamos que lo hagan hasta, no me acuerdo qué fecha, era octubre y nos dijeron más o menos finales de agosto. Entonces era más o menos como un mes y ya estábamos con muchas cosas. Dijimos, chuta, no es la mejor idea. Tal vez porque suena chévere. Y dijimos, sí, de una, pero ya pensándolo un poco más aterrizado no era lo mejor. Hubiésemos salido algo no tan chévere. Porque esto se llama, no estoy seguro si es coproducción o algo de espacios públicos. Entonces una convocatoria que está abierta para cualquiera y nos ofrecieron a nosotros como participar en la convocatoria. Entonces, no, todo muy chévere, pero ya siendo realista era una propuesta muy complicada. Eso fue un año antes, eso vendría a ser agosto del año pasado. Entonces, pero sí, qué pena, no se logró, ni más. Pero sí, nos quedamos con las ganas de hacer algo. Además, eso fue el año pasado, entonces dije, el siguiente año se cumplen 15 años. Deberíamos hacer algo lindo. Además, cuando se cumplieron 10 años, yo no era parte de Radico en ese momento, pero fue en pandemia. Entonces hicieron unos conversatorios virtual por Zoom que estuvieron chéveres, interesantes, pero no es lo que se hubiese querido. Porque tengo entendido que en esa época se quiere hacer algo chévere por los 10 años. Entonces no se logró. Venimos arrastrando los 10 años, venían los 15 años y salió esta idea del festival. Dije, tal vez el próximo año, con tiempo, lo hacemos. Y en enero más o menos abrieron la convocatoria de coproducción del Teatro Sucre. Entonces dije, mira, esto de aquí tal vez funciona con el teatro, como tenemos algunas... hemos colaborado en que si el Ecuador Jazz, la fiesta escénica, en algunas cosas. Entonces, sería chévere. Le escribí a la gente del teatro, oigan, ¿cómo funciona esto? Sí, nos encantaría, ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, todo estaba perfecto. Entonces, fuimos, dijimos, oigan, tenemos que hacer algo así, ya como, deberíamos aprovechar la convocatoria. Vamos viendo qué quisiéramos hacer. Estuvo como, siempre quisimos hacer, y está en el texto, de hecho. No lo diré más para que vayan a leer la crónica que hizo Juan Pablo Viteri. Juan Pablo Viteri. Pero bueno, ahí solo fue bastante fácil en realidad. Como tenemos que pensar en alguien que nos haya acompañado estos 15 años. No he estado yo los 15 años de Radio Ecuador, más bien he estado 4, más o menos. Pero alguien que estaba presente a lo largo de la historia fue el Pedro como la Boom. De hecho está en la crónica también el primer videoclip. Es el de Cristal que se hizo con Radio Cocoa. De ahí ha estado un montón. Mucha gente dice como que siempre ponen a los mismos, Lola Boom y la máquina camaleón. Y tal vez hemos hecho algunas cosas con ellos, pero no necesariamente. Lo que pasa, y es lo que repite el Vite a cada rato. Vite es Juan Pablo Viteri. Hola, Vite. Es que hacemos con un montón de bandas, con un montón de propuestas. Lo que pasa es que se hacen más virales o llega a más gente las de Lola Boom o la máquina camaleón, por poner un ejemplo, Da Pound, esas sesiones que estuvieron explotando en YouTube hace unos años. Sí. Entonces la gente nos asocia con esas bandas cuando no necesariamente hacemos solo con ellas. Si se va a nuestro YouTube pueden encontrar un montón de sesiones, muchas que no he visto ni yo. O sea, es una cantidad muy grande de contenido que está hecho. Entonces pensamos en el Pedro, le escribimos, así como, oye, quiero hacer, mandé onda, así, lo que sea, díganme. Muy sencillo por ese lado. Y luego con él, oye, queremos hacer algo especial. Y fue armándose, tal vez algo sinfónico. Sí, pero tal vez no. Y el Pedro dijo, una vez un concierto de Yanda Mañachi que fui, estuvo la orquesta Instrumento Andino, no sé qué, hay cómo hacer eso. Entonces yo de nuevo con el teatro, oiga, ¿se puede hacer? Sí, porque también la orquesta Instrumento Andino es parte de la fundación. Claro. Teatro Sucre. Entonces fue como, de una, hagamos la coproducción y luego solo fueron armándose poco a poco como que... Porque una vez hablamos con el Pedro y él entendió que no queríamos, oye, ven a hacer un concierto de producción, queríamos algo chévere. Él también se entusiasmó. Eso fue parte importante de que se haga algo tan chévere porque él no era como, ya de una, voy, toco, me pagan, estamos, sino también él quería hacer algo chévere y aprovechó, digamos, la oportunidad para lanzar ideas y buscar cosas. Entonces dijo, hagamos con invitados y luego se fue armando entre las reuniones, como conversando, como soñando.
Y pensamos así como, hagamos este de aquí lo ideal, lo que sería chévere. Y luego vamos bajando según lo que pasa. Y las cosas se dieron de forma en la que no tuvimos que bajar casi nada. Solo no conseguimos a Aladino porque está enfermito el pobre. Pero sí, no, pobre. Pero se fueron dando las cosas y este escenario así como de ensueño que queríamos hacer no se alteró casi nada. Entonces, ese creo que fue un factor esencial que por cosas de la vida, el Pedro que había acompañado a Radio estos 15 años también es una persona que está muy entusiasmada por celebrar la música ecuatoriana. Entonces, También. y eso es un pilar fundamental de el concierto, pienso. No queríamos celebrarnos a Radio Cocoa, o qué chéveres que somos porque hemos hecho cosas bien bacanes o porque nos creemos la gran cosa, sino que queríamos celebrar la música ecuatoriana. Y cuando le dijimos al Pedro eso, el Pedro también dijo, oye, yo también no quiero hacer un concierto sinfónico, dijo así como Metallica o Cerati porque soy un arrecho y porque puedo, sino yo también quiero celebrar la música ecuatoriana. Entonces, el rato que nos juntamos con el Pedro y decidimos que lo importante no éramos ni el Pedro Bonfín ni Radio Cocoa, sino la música ecuatoriana, solo fue como se fue armando. Y claro que el Pedro era el evento más importante del concierto, pero siempre sabiendo que estaba celebrando algo que no era él. Entonces, como una vez nos pusimos en segundo plano, todo fue fluyendo y se hizo mágico. Y aparte como que el Pedro siempre tiene como que esa parte de muy clavada con la música que se plasmó a los inicios de Quito, ¿no? Me acuerdo que Mino Buto decía una vez cuando le conoció que cuando le hablaron por primera vez era como... le llevó a su casa y le dijo, ha escuchado a este artista, le mostró un montón de vinilos de música ecuatoriana, de músicos antiguos que muy poca gente lo conoce. Y como que yo ya vi a Margarita Lazo, lo que es tan lindo, como que dije, ese toque es del Pedro, ¿no? Porque es como que muy clavado, muy en la esencia del man. Pero qué bacán. Y quería como que un poco topar el tema de Radio Cocoa como medio, ¿no? Porque como medio, como decía desde el inicio, es el medio más grande y más importante de difusión cultural y musical del país. Yo asumía que Cocoa se refería a un poco a los chocolates, porque Ecuador tiene los mejores chocolates del mundo. Como todos. Pero en el caso de Cocoa significa Colegio de Comunicación y Artes. Dicho esto, te quería preguntar un poco de trabajar en un medio. ¿Cuál es tu parte favorita de trabajar en Radio Cocoa? ¿Cómo lo ves ahorita que eres director de contenido del medio? ¿Cómo es tu día a día ahí? ¿Cómo es mi día a día? Es muy divertido porque me pienso a mí mismo como un fan, no solo de Radio Cocoa desde hace años, sino de lo que pasa en el país. Entonces, como siento que el estar informados, que no soy el único, digamos, en la oficina, siempre es como, ¿qué está pasando? Y siempre llega alguien que sabe algo que está pasando. Entonces, qué chévere, hagamos y armemos. Entonces, es muy chévere hacer lo que te gusta, apoyar. Si tal persona te hace una canción, qué chévere, busquémoslo, hagamos la entrevista. De repente llegan al correo cosas que dices, ¿qué? Esto está pasando de verdad, qué bacana esta propuesta. O es como estarse emocionando día tras día. Ajá. Y a veces puede pasar con el tiempo, digamos que me invento, no es el caso, pero trabajas con la Boom ya 15 años y es más, es la Boom, sigue siendo como, ya, un día más. Pero siento que el tipo de gente que está trabajando en Radio Cocoa sigue emocionándose. Entonces, a pesar de que hayamos visto a la Boom 50 veces, sigue siendo qué chévere que vamos a ir a ver a la Boom. Y digo la Boom el ejemplo solo por lo del concierto, pero es algo que pasa en general con todos los proyectos. Entonces me gusta particularmente la parte del debes cachar, porque si a veces es un poco tedioso como escribir todas las semanas y mandar, y a veces se nos pasa uno, se nos pasa otro, tenemos que, no entran los eventos. Es chévere poder ver todo lo que está pasando y decir, qué chévere esto de aquí. Es como armar un plan que podría ser un ejercicio lindo para que haga la gente en casita. Un día dedicarle una hora tal vez como a buscar cosas para hacer y van a encontrar un montón de cosas, o ver los debes cachar de Radio Cocoa que salen los martes más o menos a la 1 y ver como, mira qué chévere, va a haber este toque, va a haber este junta, va a haber esta inauguración, va a haber esta expo, va a haber esta obra de teatro y es chévere ver que están pasando cosas. Y mucha gente de Guayaquil, por ejemplo Jimmy, dicen como, chuta, sí, es chévere porque en Quito siempre está pasando algo. Y a veces nosotros nos quejamos como, no pasa suficiente, que en este país, que ni siquiera, que es verdad, no pasa suficiente. Podría pasar más, debería pasar más. Pero al mismo tiempo, si bien es poca, existe una oferta cultural que la gente debería apropiarse, porque es lo que está pasando en nuestro país, es nuestra gente haciendo cosas. Y si es que no hay, a veces con un tema de comunicación, de información, entonces es difícil llegar, porque si es que tú haces algo chévere y no va mucha gente, no vas a poder hacerlo otra vez. Entonces, como no puedes hacerlo otra vez, luego no hay tanta oferta y luego la gente dice, nunca hay nada.
es como un círculo vicioso. Pero volviendo a lo chévere es eso, como estás siempre metido en todo, o a veces dices, chuta, soy el más fan de esta banda y de repente estás ahí tomándoles fotos, o haciéndoles entrevistas, o haciendo un video con ellos, o en los botes de la Carolina grabando así cualquier cosa. Entonces, chévere estar haciendo lo que te gusta con la gente que admires principalmente. Y creo que es una emoción mutua, ¿no? Porque creo que un artista que ustedes publiquen una nota de ellos, se emocionan. Un promotor que promueva una nota, un evento de ellos, en mi caso me he emocionado. La primera vez que salió Plaza de Bandas en Radio Cocado fue como que una emoción, como que bacán, una meta cumplida, ¿no? ¿Y lo mandaron? ¿Eso lo mandaron al correo? Porque pasa a veces como sacamos del correo, o a veces solo vemos. Entonces, por ejemplo, Plaza de Bandas, y cuando vi, es el tipo de cosas que uno dice, qué bacán que esté pasando esto, porque sí pasa mucho. Yo quisiera tener esa camiseta, pero a veces no tocan tanto porque es difícil tocar a cada rato, o están en otras ciudades para la gente. Bueno, la Plaza de Bandas sigue, pero en todo caso, como ir a un lugar y encontrar todas las cosas que en tiempos de plataformas de streaming para los músicos, la música de Spotify, si bien cualquier cosa, pero no les representa realmente un ingreso. Son los conciertos y las camisetas y los discos y todo lo que puedan sacar fuera de la digitalidad. Entonces me pareció una propuesta muy chévere. Por eso te preguntaba, porque es el tipo de propuestas que a veces no llegan al correo, sino que la vemos y digo, qué bacán es aquí, mandemos de un... Tenemos así como un grupo donde vemos, y así si estás a las 2 de la mañana viendo y tienes un concierto chévere, lo mandas al grupo, entonces vemos ahí, vemos el correo. Pero sí, ese tipo de cosas te emocionan. Dices, qué chévere que eso esté pasando en mi ciudad, porque es algo que ves así como tal vez en las películas en México, así que de repente van y se van y compran cosas en un mercadillo y cosas de Café Tacuba y es que tienen un espacio, y saber qué pasa aquí también fue muy emocionante. Sí, yo me emocioné full, loco, full, gracias, porque les envié como un día antes, creo. Fue como dije, capaz no sale, y cuando vi que salió dije, bien, súper bien, es mutua la emoción, creo que para todos, loco. Y también te quería preguntar un poco ahorita que es trabajar en Radio Cocoa. ¿Qué se necesita para trabajar en Radio Cocoa? Porque en base a lo que he visto en las entrevistas de Juan Pablo, también he visto como que un poco la gente que ha estado ahí siempre es gente de la universidad, pero también he visto gente externa que a veces se involucra. ¿Cómo alguien ingresa a trabajar en Radio Cocoa? ¿Cómo es alguien que quiere? No solo es querer, también es como, supongo que hay un proceso. Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es, eso también aprovecho por la principal razón por la que hemos durado 15 años, porque es muy difícil hacer comunicación en este país. Sí. Pero Radio Cocoa es un proyecto de vinculación de la Universidad de San Francisco. Entonces, desde ahí ya es como, tenemos una base, digamos, no estamos cada día a la espera de sobrevivir. Que nos ayuda porque, por ejemplo, si nosotros hacemos uso de los equipos de la universidad para las videosesiones, no vamos a cobraría a una empresa de producción. Entonces, ¿qué hace eso? Que sea más accesible para las bandas, que ya de por sí son como están sobreviviendo con lo que se puede. Entonces, no te cobramos, por ejemplo, por la mención, el debes cachar que una radio normal o un medio sí hace, y está bien porque es su trabajo. Pero esa estabilidad nos permite a nosotros hacer estas cosas como apoyar sin recibir nada a cambio, y está bien porque las bandas o los proyectos que necesitan apoyo no siempre tienen como un presupuesto para pauta. Entonces también pasa lo mismo, o sea, digamos, ya bandas más grandes que ya pueden pagarse un videoclip o una sesión, tal vez ya no les ponemos tanta bola porque regresamos a las bandas pequeñas, pero también hay un proceso de curaduría porque no podemos hacer sesiones de videoclips para todos. Nos encantaría, pero no podemos. O a veces es muy común también que hacemos una sesión en el hipotético caso y la banda dura 2 meses más, entonces la sesión queda ahí como en el aire, que no me ha pasado todavía, pero sé que ha pasado casos de sesiones que se grabaron y nunca salieron por diferentes motivos. Entonces también, si bien son muchas ayudas que nos da la universidad, no vamos a dar el trabajo solo por abarcar todo. Entonces más bien como darle espacio para hacer sesiones chéveres y demás. ¿Y cómo funciona? Te voy a contar cómo funciona para mí. Yo estudié cine y en ese entonces también estudié animación, entonces había 2 carreras. Y en el grupo de animación estaban buscando un diseñador gráfico. Yo no soy ni el uno ni el... O sea, no soy diseñador gráfico, pero dije, chuta, soy un fan de Radio Cocoa. Apliqué y les gustó porque hacía algunos videos como animaciones, les gustó y entré. Pero sí, trabajamos con estudiantes de la universidad. ¿Por qué? Porque no les podemos pagar. Entonces, la universidad tiene como el programa de pasantías, que ellos necesitan cumplir ciertas horas. Lo que nosotros podemos hacer por la gente es firmarles las horas para que tengan sus horas de pasantía y puedan... es la forma de retribuirles, digamos. ¿Podría trabajar gente de afuera, colaborar gente de afuera? Sí, pero no tenemos formas de
retribuirles. Claro. Y se me hace un poco raro decirles, sí, de una, jólanos, y luego no darles nada a cambio. Exacto. Que también hay gente que dice, no, yo como me gusta full, quisiera apoyarles, así no me paguen. No es lo ideal tampoco. No Claro. quisiéramos como que se normalice tal vez como Exacto. el acole, que está bien en ciertos casos, tampoco digo, pero es una industria Es un trabajo fuerte, es necesaria. Y no quisiera que se acostumbre desde estudiantes encima, más como que pasa mucho, como el estudiante se acostumbra a que ya hice los procesos y ya, y ahí quedó. Entonces, y va de lado y lado, porque si no puedo retribuirte de alguna forma, tampoco puedo pedirte mucho. Entonces es un poco complicado, pero han habido colaboradores externos, a veces cuando hacemos sesiones pedimos ayuda a gente y demás. Pero ajá, como para estar de planta, nos manejamos con estudiantes mientras hagan sus pasantías. Y pasan casos como yo, que ya cumplí mis horas y luego me quedé un tiempo y luego ya cambió y como ya tuve mi puesto fijo, digamos. Pero es porque es chévere. Y algo más iba a decir, me preguntaste cómo es mi proceso. Sí, o sea, yo creo que mandaron un currículum o... Yo mandé el currículum sí. y tuve de entrevista, sí. Ah, pero ok. depende de cómo esté la situación en cada momento. A veces lo hacemos internamente porque mucha gente no sabe que Radio Cocoa es de la universidad. Entonces, alguna vez sé que se mandó como una convocatoria. Estaba buscando pasantes, pero tiene que ser a San Francisco. La gente se enojó porque pensaba que era como... Le estábamos haciendo el feo a las otras universidades porque solo los de San Francisco son los únicos buenos. No era esa la idea, sino que no podemos... O sea, como es un proyecto de la universidad, además que la universidad también... Como es un proyecto que financia la universidad, Claro. es como un laboratorio para que sus estudiantes puedan practicar. Nosotros. Y eso es lo que me estaba olvidando. Que también muchas veces pasa que voy a hacer mis pasantías. Entonces voy a hacer en este lugar y el pasante, pásame el agua o súbele o cárgame estas cosas. Entonces como si fuese un asistente casi como el menos importante. Entonces no se aprende realmente. Una metodología de Radio Cocoa que ha tenido siempre y que me funciona a mí como pasante y que tratamos de replicar siempre es considerarte, o sea, confiar plenamente. Entonces, no, en vez de tenernos pasando aguas o haciendo materiales, ya estaba yendo a grabar videos. O me dice, quería hacer esa entrevista. Por ejemplo, después de la pandemia, luego me hizo una gira, Alberto, antes de fin de año. Y yo quería, porque había unos formatos de video que a mí me gustaban mucho, que se llamaba B-Roll, que era como documental del antes, durante y después de los conciertos. Era como para YouTube, un poco más largo, no entra bien en Instagram, de hecho, por eso ya no lo hacemos. Pero a mí me gustaba mucho ese formato, había visto algunos, había uno de Guardarraya que hicieron un concierto en lenguaje de señas y como para personas que no pueden oír, entonces fue una cosa muy linda y estaba el documental. Entonces yo quería hacer el concierto del regreso a la presencialidad del Lola Boom después de la pandemia, porque sacaron 2 discos en la pandemia y no lo habían podido tocar. Sí. Entonces dije, ¿puedo hacer? Sí, de una. Entonces me mandaron a mí, fui, grabé, edité, lo hice yo. Claro, no es como que hubo una guía, como me ayudaron con lo que necesite, pero es como confiar en los estudiantes, principalmente en que no es que por ser estudiantes no saben hacer las cosas bien. Sí, es importante guiarles, darles pautas, como acompañarles en el proceso, porque si les dices, claro, anda y ve cómo te va, no va a funcionar, ni para ellos ni para nadie. Entonces, esa guía de Radio Cocoa hace que a veces los contenidos sean más bacanes, porque la gente, es que Radio Cocoa, ¿cómo están? No sé cómo la hacen para pensar. No es que pensamos solo, es que la gente joven tiene como estas ganas de hacer cosas diferentes, de una forma más interesante, tal vez, o que les llama a ellos, porque se piensan como públicos, no como creadores, tal vez. Entonces, alimentar como esas ganas de seguir haciendo cosas es lo que nos mantiene frescos, de alguna forma, digamos. Algo que me di cuenta full, tu trabajo, siento que habla muy bien de ti, porque en las publicaciones que yo, las primeras que vi fue por gente que compartía lo que haces en Radio Cocoa, pero siempre te etiquetaba, como el Adrián Guskin, ¿no? Me acuerdo que la publicación más bacán que vi, y justo les venía diciendo en el camino, era la animación que hiciste del Quito Fest del teléfono. Yeah. Y esa animación fue muy buena. O sea, el toque que le das a ciertas publicaciones es increíble y entiendo por qué ahora eres el director de contenido. Pero en ese sentido, y ya trabajando 5 años en Radio Cocoa, ¿tú qué sientes que necesitan los medios actuales? Porque como creador también ves lo que los otros crean, ¿no? También en base a Radio Cocoa ves a La Última Cena, ves a El Sampler, ves a muchas comunidades muchos medios que ahorita existen, que antes no. ¿Qué cosas tú consideras necesarias que debe tener un medio
principalmente o qué debe incluir para difundir música, cultura, arte? Porque no solo es de publicar algo, sino que hay ciertas técnicas o tácticas que tú hayas aprendido que consideras necesarias, ¿no? Para ti, ¿qué es necesario para publicar? ¿Qué es necesario? A ver, creo que son dos cosas principales. Voy a irme un poco atrás para la primera, pero cuando Radio Cocoa nació, de nuevo, yo no fui parte de ese momento, pero hacía algo que nadie hacía en ese entonces. No había sesiones, no había videoclips en el Ecuador. O sea, claro, cada banda hacía sus cosas como independientemente, pero no cumplía ese rol que sí cumplía, por ejemplo, MTV, que tenía como juntaba varias bandas, hacía los videos. No existía. Entonces Radio Cocoa en este entonces vieron como hueco y dije, seamos nosotros los que tenemos los estudiantes de cine que quieren hacer cosas, que les gusta la música. Se juntaron, entonces se hizo todo esta cosa que luego la gente dijo, qué bacán, y se empezó a identificar. Entonces de repente hacían los videos en los conciertos con la Lu y el JJ. Qué chévere, yo también quisiera hacer eso. No había. Ya no hacemos mucho eso, por ejemplo. Claro. Y no porque no... Hay varias razones. Uno, como las redes funcionan diferente, no sé qué tanto se ayuda realmente. Pero también, como mencionaste, hay otros medios que están haciendo, y también lo hablé esto con Jimmy cuando conversamos, y es que Radio Cocoa ya no es la única plataforma que hace sesiones. Por ejemplo, recién están saliendo las sesiones de Bow. También. Entonces, sería raro hacer como que Bow saque sesiones de la máquina y nosotros hagamos otras sesiones, y luego de repente los otros, como haya mucha gente, se vuelve un poco repetitivo. Entonces, ya, esa cuota está, digamos, de alguna forma cubierta. Vamos a ver lo que no está haciendo mucha gente. Recomendaciones musicales, hay un montón el Julián. Todos los meses saca sus lanzamientos. Nosotros tenemos, sí, nuestra lista de lanzamientos, pero no le metemos mucho trabajo porque preferimos saber que... Y de nuevo, no es que es perfecto, no es un escenario ideal, falta un montón. No es que los medios independientes son suficientes, ya no hay nada más que hacer. Pero esa cuota que nosotros podemos cubrir, ya hay un montón de gente recomendando música y lanzamientos y haciendo entrevistas con artistas. Entonces vamos a ver tal vez hacia el lado del arte, de las exposiciones de arte, o el lado del teatro, o el lado del cine. Porque no hay mucha gente hablando de cine tampoco, no hay mucha gente hablando de arte. Entonces creo que lo principal que deberían hacer los medios es conocer el espacio, porque hay mucha gente que, yo quiero hacer mi medio y no me importa lo que hagan en otros lados, o lo que haga el Julián, o lo que haga la Última Cena, lo que haga nadie más. Como yo quiero hacer mis cosas y pum. Es importante saber que el sampler ya avisa de los conciertos, por ejemplo, o hace sus unboxings que va a hacer ahora. Saludos. Saludos, señor. O el Julián hace recomendaciones. Entonces, es importante conocer para tener un panorama de lo que está pasando y lo que se está hablando. Entonces, pensar qué es lo que hace falta. A mí, personalmente, lo que me hace falta es un poco del archivo. Como se habla de lo que, esta cosa aquí, pero no se está hablando de lo que sucede, como estas cosas más, datos curiosos, podría decirlo, random. Y por eso cuando le entrevistamos a Leo del teléfono y dijo esta historia de Larry, me pareció increíble. Dije, ¿cómo lo sacamos? Tenemos que sacarlo de alguna forma, pero verlo él hablando también no es tan divertido, entonces pensamos en sacar ese formato. Y eso es la segunda parte, es algo que yo quisiera ver. No... Es muy fácil en el mundo de las redes pensar, chuta, es que este video sí me gustaría hacer, pero no va a haber nadie, no se va a compartir. Y no digo hacer lo que te dé la gana, también hay ciertas cosas que... saber adaptar lo que tú quieres hacer a cómo funciona el entorno, porque también sí es importante que la gente lo vea, no por un tema de quiero tener más likes, sino que la gente se entere de lo que estamos haciendo al final es comunicando. Entonces es importante pensarse como públicos. ¿Qué me gustaría a mí ver? Me gustaría que haya videos de ese tipo de historias, como la de Larry en tal momento, o esta cosa que pasó, así sea hace 50 años, porque no fue 50 años, pero el primero de esos videos de animaciones fue con el Pablo Rodríguez, que era un periodista musical muy importante en el Ecuador. Okay. Y de cómo se hizo el Al Sur del Cielo, que es este festival en la Concha Acústica, que fue muy importante por muchas razones. Era un momento de represión muy fuerte para el rock, encima en el sur de Quito, sí, que es como un espacio que tiene un montón de demanda, no tanto oferta. Entonces es un festival muy importante para el Ecuador. Y ahí vi una entrevista que se hizo hace muchos años de cómo fue el inicio, y esa entrevista estaba guardada ahí. Yo la vi y dije, oye, qué bacana esa entrevista. Sacar el fragmento no va a ser tan chévere porque no lo va a ver mucha gente, porque es como el solo el man hablando. Tenemos que pensar en una forma de hacer que esto llegue. Y a mí me gustaría ver historias como animadas. Entonces la animamos más o menos como el video del teléfono que viste.
y salió el fragmento de cómo nació el Festival Azul del Cielo. Entonces pensar como, esto es algo que me hubiese gustado mucho a mí ver primero, de una forma en la que la gente también le interese ver y que no esté en todas partes. Porque a veces el lanzamiento de X banda está en todas partes y sí es chévere a veces replicar este tipo de cosas porque son eventos importantes, pero preferimos que nuestro esfuerzo vaya en algo que tal vez no está viendo todo el mundo para equilibrar un poco las cosas. Entonces eso, como hacer algo que a ti te guste, pensarte como público y conocer el panorama para saber lo que está pasando uno y dos, lo que ya se está haciendo y que tal vez podrías ir hacia otro lado para que sea la novedad, porque también es algo mucho de redes. Sí. Algo que no habías visto antes es lo que más te va a captar la atención. Es verdad. Y la creatividad también, porque tú, para hacer el video del Pedro, no salió el Pedro, saliste tú con eso fue bastante creativo. Sí, claro, digamos creativo. Al final fue en realidad una cosa técnica, porque fuimos a grabar los videos y nos encontramos con un señor de la Tola que conocía un montón de la historia, entonces grabamos un montón de contenido con él, pero por cosas de tiempo ya no alcanzamos a grabar el último video y el Pedro vive en Colombia. Entonces quedamos, bueno, pues ni modo, tú grabas un audio, me mandas, pongo tu cara y sale. Ajá, sí, sí. Y a veces eso pueden pensar como, chuta, ¿cómo pensaste en salir tú y no el Pedro y poner la cara? No es tanto algo que digas, nos matamos 2 horas pensando en cómo hacerlo, sino algo que pasó, como solucionémoslo de una forma que no sea turra, sino hacerlo que sea chistoso. Lo mismo con las Pinchame, cuando grabamos entrevista, vamos a comprar un manicho. Entonces uno dice, qué bestia, ¿cómo se les ocurrió esa idea de ir a buscar un manicho y no encuentran? No, fue como, tenemos que hacer algo, puedes acompañar mientras comemos un manicho. De uno, vamos a grabar un manicho y funcionó bien porque como no encontraban y se finge, ¿no? Como esta desesperación, no hay el manicho, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos buscando por las tiendas que, por suerte no encontramos el manicho. Entonces como no encontramos el manicho, la entrevista se va haciendo más larga y van pasando cosas. Ajá. Y que la Rafa casi se cae porque la espuma le jala y cosas iban pasando. Es como... No quisiera decir como no tomárselo en serio, pero a veces dices, no, es que el video tiene que ser perfecto y tiene que estar en el cuadro y todas esas cosas. A ese tipo de estructuras te nublan un poco la vista, entonces pensar, no importa si está fuera de foco el video, porque como es más chistosa la entrevista con las Pinchame, funciona que esté fuera de foco. En una sesión es diferente, pero no tomarse en serio, como hacer las cosas bien, pero no pensar que si es que no estás en las estructuras va a salir mal. Entonces, lo del Pedro, no es como... Es un video chévere, habla de él, del espacio. Tal vez si es que ves un cuerpo que no es de él con una cara, puede incluso hasta llamar la atención y queda mejor. Exacto. Que si es que fuese el Pedro hablando. Son mensajes diferentes. Tal vez si es que hacía el Pedro el video hubiese sido más personal, más serio. Pero al mismo tiempo queríamos llamar un poco la atención, que la gente se quede, entonces... Y se logró. De ambos lados. Ajá. Oye, la parte de las colaboraciones, ¿cómo funciona en Radio Cocoa? Porque en el video que sacó el Adrián en Indie Criollo, para el Julián fue muy importante colaborar con ustedes. Uh-huh. ¿Qué factores ven ustedes en colaborar con otros medios y qué tan importante es colaborar con otros medios? Jimmy, una vez hablé con él entre cortinas y dijo, yo considero que los medios deberíamos ser como que un poco más unidos, como que no hacer notar que un medio está haciendo mejor las cosas que otros, sino como que ver que el otro medio está haciendo algo diferente y unir puentes, ¿no? Uh-huh. Para que a veces las cosas salgan mejor. ¿Cómo le ves el tema de colaboraciones y qué factores determinas para colaborar con alguien? Sí, algo que, y hay que preguntar con qué tan importante es para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cada mes mandaban menos correos de lanzamientos o menos eventos. Okay. Y no era que estaban saliendo menos cosas, sino que hubo un punto en el que la gente pensaba como, no, Radio Cocoa es inalcanzable, nunca me van a publicar, nunca van a poner mis cosas, entonces ni siquiera me molesto en mandar los contenidos. Y nosotros dijimos, chuta, no es el caso, o sea, sabes, mandas el correo y les incluimos. Pero la gente pensaba que éramos inalcanzables, entonces ya como tenemos que demostrar que somos parte, no estamos como separados, sino somos parte de la mal llamada escena, o bien llamada escena, no sé. Pero en todo caso... Y nos pusimos al principio de año una lista así como todos los... Y ahí vuelvo al panorama, como conocer lo que está sucediendo. Y por eso es importante que dentro de COE estemos trabajando gente que nos gusta. Entonces sabemos lo que está pasando. Entonces que si Richie sabe de lo que está pasando, Félix sabe tal cosa, o la Cat está informada de los lanzamientos de tal cosa. Entonces hacemos una lista. Estos medios hay. Y tenemos como frente estas personas.
tenemos que colaborar con ellas para, uno, ver que no somos inalcanzables, ni somos así hechos los ricos, como no, nadie puede con nosotros, sino mostrar que estamos ahí para que la gente nos contacte. Entonces, importante, uno, eso, y dos, para seguir nutriéndonos de cosas. Entonces, con el Julián, por ejemplo, el Julián lo seguía, sabía lo que estaba haciendo, y algo que nosotros, que es como el mayor fallo de Radio Eco ahorita, siento es que no tenemos una cara visible. Sí. No es como que, esa es la persona que sale en los videos de Radio Eco. Entonces es como un gran problema. Y queríamos hacer un video chévere por el Quito Fest. Y dije, chuta, necesitamos a alguien que, si es que mandamos ahorita a alguien de nosotros, tal vez no va a funcionar tanto porque no es conocido. Pero sabemos que el Julián está haciendo cosas chéveres, el de ley dice de una. Entonces no creo si le escribí por Instagram, porque creo que ya me había contactado alguna vez para un toque que tenía. Entonces le dije, oye, ¿te interesa el man? Sí, de una, yo voy a estar en Quito. Confirmado. Se armó. Ajá. Con el Jimmy no me acuerdo cuál fue la primera vez que... Bueno, cosas también como los conoces. Entonces, como estás en a veces un evento, el Jimmy me escribió la primera vez por el Paramebol. Entonces ya fui, nos conocimos, entonces ya sabía que cualquier cosa que necesite podríamos hacer alguna alianza con el Jimmy. Necesitábamos un video era el de la Grecia Bank, que estaba en Guayaquil. Entonces, oye, ¿quieres hacer como grabamos una entrevista? Le sacamos el Jimmy, sí, de una. Entonces es importante, no solo para nosotros, sino para todos, conocer lo que está pasando, conocer a la gente, como estar metido. Porque podría yo estar como en el escritorio haciendo los eventos y ya, pero el ir a los eventos, ir a los conciertos, ir a los lanzamientos, ir a las cosas, ayuda a que conozcas a la gente. Entonces, conoces a la gente, sabes, tal persona tiene un espacio para vender merch de artistas. Entonces, que si es que algún día de Radio Eco sacamos ropa o stickers o postes, podría escribirle, oye, Paul, podemos ser parte del Plaza de Bandas y vamos a estar ahí como colaborativos, porque no me sirve de nada estar yo solo. Entonces, conocer a la gente, escribirlo y sabemos... queremos sacar este video, pero no sé si es capaz que ese video mejor lo sacamos con tal persona o con tal medio. Entonces, como tener un panorama claro de qué es lo que está haciendo cada uno. Para lo que te digo, queremos hacer este contenido, pero para que no sea repetitivo, mejor nos juntamos con el Julián o con el sampler y lo sacamos en conjunto. Sí, esa colaboración, como que las colaboraciones que hacen ustedes también, creo que no sé si las analiza mucho, pero les funciona súper bien. Y algo te iba a decir y se me fue, loco. Se me fue la idea, pero Volverá. Topando el tema del arte, que es un tema muy latente, que ahorita se habla mucho de arte y resistencia, ¿no? Es un tema muy actual, un tema que lo hablan medios, músicos, gente. Te quería preguntar, antes poniéndote el contexto, uno de los eventos musicales que más me ha llamado la atención en los últimos años es cuando Lewis Capaldi en el Glastonbury, no sé si viste ese video, se hizo muy viral, le cogió el síndrome de Tourette, que es un síndrome que un poco te da un ataque de tics. Y él estaba cantando una canción, la más famosa que tiene, y ya no pudo cantar. Entonces, como ya no pudo cantar, como que la gente dijo, nos has ayudado bastante y como que es el momento de poderte ayudar, ¿no? Y se me hizo un momento muy, muy bonito. Entonces, yo sentí en ese concierto como que hubo mucha hermandad, no sé cómo llamarlo, pero la gente se unió. Y pasa cosas como lo del paro, y claro, ves a mucha gente haciéndose daño, ¿no? Cosas así. Pero la pregunta puntual que te quería hacer es, ¿cuál para ti es la función del arte en la sociedad, ¿no? Puntualmente, ¿cuál crees que es el rol del arte en la colectividad, ¿no? A ver, pienso que algo que pasa mucho es que la gente los gobiernos hacen esa pregunta. Entonces, el arte no sirve para nada porque no genera ingresos. Entonces, ¡pum!, cerremos el Ministerio de Cultura. Entonces pasan ese tipo de cosas porque lo ven de una forma muy tangible, tal vez, como ya quiero ver los beneficios, sentirlos o transformarlos en números, lo que sea. Y el arte no funciona así porque el arte no te ayuda de una forma. Eso es algo inexplicable, pero no podemos vivir sin el arte por la misma forma en la que no podemos explicar para qué nos sirve. Nos sirve porque somos humanos y necesitamos de arte, necesitamos de música, necesitamos de cine, necesitamos de teatro para vivir. Es como la explicación para vivir. Como es un poco abstracta tal vez y me confunde en ese sentido porque no puedo ponerle una palabra, pero si es que no hay arte no podemos existir como sociedad. Y si ya te pones a ver como ya pides, bueno, pero necesito yo números, necesito un reporte, un informe, es muy importante por muchas razones. Primero, lo que dijiste, la colectividad.
Porque si es que no escucho lo que se hace en mi país, si es que no veo lo que sucede en mi país, tengo una desconexión con mi territorio. Y a lo que pusimos en el posteo del por qué hacemos lo de la música ecuatoriana, es porque la gente que hace música ecuatoriana vive realidades similares a las nuestras. Sí. Entonces, más allá del qué chévere que mencionó acá Pungo en la canción, es un tema de, este man vive realidades similares a las mías y es más fácil para mí empatizar, como sentirme identificado. Y si es que nos sentimos identificados, me llega a mí el arte más directamente y tengo ese sentimiento de conectar con las obras. Que si es que viene alguien como un gringo que tiene una realidad muy diferente a la mía, es una canción, tal vez me resulte pegajosa, pero no va a conectar porque no vivimos la misma realidad, para nada. Entonces necesito conectar y así se va armando un panorama, un retrato de lo que está sucediendo en el Ecuador en este momento. Entonces, si es que no existe esa música, si no existe el cine, si no existe el teatro, no existe el presente. Porque piensas en qué sabemos de hace 50 años, por ejemplo, hay las fotos, vemos las películas, vemos la música. Que si te pones a ver, el panorama que tenemos es principalmente de Estados Unidos, Europa. Y no es que no pasa nada en el resto del mundo, sino porque no hay un registro, no hay un archivo, no se vuelve tan mainstream, podría decirse tal vez, lo que pasó en esa época. Y algo que también nos molesta mucho a nosotros como Radio o como Ecuador es que la gente piensa, no, la cultura es lo que está en los museos, lo que pasó en la época prehispánica, lo que pasó hace mucho tiempo, y no lo ven así en todos lados. Los británicos, por ejemplo, hacen conciertos de homenajes a Pink Floyd mientras Pink Floyd sigue vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pink Floyd llega a todos los rincones del mundo porque le dan la importancia que se merece. Acá, en cambio, se espera a que se muera o que llegue a un museo para darle, sí, qué chévere que era JJ. Es que no, qué increíble cómo representa al Ecuador. Pero ya está muerto JJ. Claro. Y en su momento, cuando estaba vivo, nadie le paraba bola tampoco. Se le empezó a parar bola cuando se fue a Argentina. Entonces, y digamos JJ de alguna forma en el imaginario de la sociedad, que no estoy tan de acuerdo, pero es como, él representa al Ecuador. Entonces, la representación del Ecuador se da con un imaginario que no necesariamente existió. Necesitamos que nos represente al Ecuador lo que está pasando en el Ecuador en este momento. Y para eso tenemos que pararle bola a lo que está pasando día tras día. Para eso es importante el arte. Para que el Ecuador no desaparezca y no quede en un mapa así como perdido por ahí. Sino porque, donde está pasando tal cosa. O lo que pasa mucho en Argentina. Por ejemplo, Argentina es un país grande. Bueno, tal vez por el mundial. Tal vez por el fútbol les ayuda bastante. Pero piensas como en Cerati, piensas en Spinetta. Y es gente a la que le paraban bola mientras estaban haciendo cosas. Argentina es como un país muy importante por su arte y su cultura, no porque sean chéveres o porque sí. Lo que está pasando con Colombia, o ha pasado históricamente con Colombia. La música es como, Colombia todos la asocian con la música y no es porque la música les da $1 millón, que ahora sí, pero porque le pararon bola en su momento. Entonces, es un tema de registro, de archivo, de existir. Es decir, aquí estamos existiendo porque están pasando cosas y esas cosas se representan no en un libro de historia, sino a través de la música, el cine, el arte, el teatro y todas las formas de arte. Y volviendo al colectivo también, el hecho de que hayan conciertos, que hayan exposiciones, que haya teatro hace que la gente salga a las calles, tenga algo que hacer, no esté en las calles botadas. Porque el mejor escenario para la delincuencia es que nadie tenga nada que hacer, que todos estén guardados en sus casas, que no haya nadie en las calles. Entonces, que hay un concierto, por ejemplo, que pasa un montón. En el Quito Fest sales a la 1 de la mañana, pero como hay miles de personas, puedes ir caminando tranquilamente al metro, puedes ir caminando tranquilamente al trole y llegar a tu casa porque hay un montón de gente. Si es que sales a la 1 de la mañana al Bicentenario hoy, que no hay nada, probablemente te vayan a robar. Lo más seguro. Entonces, y también para los niños, para los jóvenes, si es que en vez de estar en las calles sin hacer nada, están yendo a un concierto, aprendiendo a tocar, aprendiendo a pintar, aprendiendo a cantar, aprendiendo a actuar, o solo asistiendo como públicos, es más difícil que formen parte de pandillas o grupos criminales. Porque lo mejor, así como el regalo es como darles envuelto de Navidad, niños que no tengan nada que hacer, como que estén en las calles sin tener rumbo. Es como, de una, junto a nosotros. Mientras haya arte, mientras haya cultura, hay oferta y tienen cosas que hacer y no va, ya me trabé un poco, pero es la idea, como el panorama que estamos viendo ahorita de la delincuencia, de la crisis de seguridad, no es porque no hay suficientes policías ni porque hay suficientes militares, es porque no hay suficiente arte y suficiente cultura, no hay suficientes espacios, no hay suficientes cosas que la gente tenga que hacer para evitar estas situaciones. O estos días que he ido por el concierto un montón de veces al teatro, es
Cuando hay cosas en el teatro, estás muy tranquilo en la plaza, estás muy tranquilo caminando, llegas al metro, estás tranquilo, pero de repente te alejas un poco de donde están sucediendo cosas y es muy peligroso. Es cierto. Entonces, no es que es peligroso porque somos malos de naturaleza, sino porque no tenemos nada más que hacer. Tampoco quiero justificarlos a los criminales, pero No, es como eso, pero uno de los factores. síntomas, tal vez. No síntomas, consecuencias. Sí, es que esa pregunta te la hice porque vi la entrevista que recién hicieron a Juan Pablo Viteri y la pregunta fue muy Él lo puntual. responde mucho mejor que yo. No, sino que él respondió, bueno, más bien le hicieron una pregunta de que se puede vivir del arte y él dijo, se puede vivir sin arte, como que es un poco diferente, ¿no? Pero sí, era un poco por ahí. Y se me hizo una contrapregunta bastante interesante por todas las cosas que está pasando y por lo que provoca el arte también en la gente, ¿no? Y lo que dijiste está bastante puntual. y finalmente, si ya te pones a ver como todo lo que pasa, económicamente también. Sí. O sea, en el teatro, si bien se presentó Pedro Bonfín, Margarita Lazo y los 7, 8 invitados, toda la gente del teatro es un montón de gente que trabaja. Toda la gente de Conciencia es un montón de gente. El equipo técnico es un montón de gente. Entonces, de repente son 200, 300 empleos que se generan porque suceden cosas, pero si de repente no hay presupuesto para la cultura, un concierto son miles y miles de gente que trabaja. Un festival como el Quito Fest es un montón de gente, es un montón de empleos y se genera. O sea, económicamente sí aporta. Sí. Solo no lo ves así como en la primera... No es lo primero que ves, pero si te pones a analizarlo, hay un montón, hasta el transporte público, porque funciona, la gente se mueve, entonces sí mueve la economía también mucho el arte, solo que no se ve de primeras, entonces no le paran bola. Muy puntual y bastante correcto lo que dijiste, loco, porque siento que en ese sentido cuando hay mucha arte y mucha cultura en la ciudad, como que todo tiene cambio, ¿no? Lo que pasó con el Andes también son como que son eventos que apagan, ¿no? Porque cuando vas al centro y hay un concierto, hay full gente y todo bien, pero si vas al centro y te quedas en un bar y pasa a las 10 y ya no hay nadie y es como que... Sí, te lo piensas. Ajá. Y un poco topando el tema de la escena, para ti, ¿cuáles son los músicos o los artistas que sientes que más representan la escena musical, ¿no? En la actualidad? Claro, alejando un poco de artistas ya posicionados como lo Lobo, La Máquina, etcétera. Para ti, ¿cuáles son los artistas que les ves futuro ahorita, no? A ver, como el tema de la representación también es un poco raro porque ¿qué representa el Ecuador? Entonces no es como... Siento que el Ecuador es un país muy diverso, entonces se puede hacer pop y se puede hacer rap y se puede hacer metal y no necesariamente escuchas y dices, esto es un Ecuador, pero... entonces como pensar un poco eso, como no necesariamente tienes que ponerte a cantar pasillos para representar el Ecuador, como existe una oferta muy diversa, o lo opuesto, también mucha gente dice, yo no escucho música ecuatoriana porque no me gusta la chicha. Brother, o sea, es verdad. Hay mucha diversidad, pero si me dices como proyectos tal vez no tan grandes, me gusta mucho lo que está haciendo el Viera. Sí. Por lo mismo, porque él habla de lo que está pasando. No está queriendo imitar a los Strokes o a Tyler, the Creator, no sé. Exacto. Habla de lo que pasa y lo que sucede, que si no puedo, que yo quiero salir en bici, cualquier cosa. Entonces habla de lo que pasa y eso me parece importante porque siento que es una propuesta genuina. No está tocando por querer parecer tal persona, por querer ser famoso o por querer cualquier cosa, sino dice lo que le gusta o lo que quiere decir, hace la música que le gusta, tiene sus toques, experimenta con los sonidos. Entonces siento que tal vez está está bien encaminado porque es una propuesta genuina que él quiere sacar. No quiere parecer cosas que no es. Otros dos proyectos. Otros dos proyectos aparte del Viera. Pongamos tres. Se me borraron todos. ¿Quién está haciendo cosas chéveres que he visto recién? En el lanzamiento de la Grecia Albán abrió Mocaíta. Me pareció igual muy lindo. Una propuesta... No sé qué me esperaba yo. Además ya estuve en una sesión de Loma Azul que grabamos, entonces ahí la escuché. Pero me pareció muy lindo. Lleva un tiempo también. No sé si es que cuente como emergente tal vez, pero no es tan mainstream, digamos, entonces. Pero me gustó muy lindo ese toque como igual, como muy dulce, muy personal, que hacía música para que la gente se identifique. De nuevo, no como para parecer algo que no necesariamente es. No, ayer estaba con la camiseta de No Gracias. Creo que ellos ya están un poco más... Tienen más trayectoria, tal vez. No es como que salieron de la nada. O sea, el Pablo, el todos Jim, ya tienen trayectoria. El Jim ya tienen todas bandas, o tuvieron, no sé. Bandas entonces no sé si los contaría a ellos. ¿Qué más he visto? Quiero pensar en conciertos que he ido recién. Bueno, Estamos Perdidos, lo mismo. Como ya no los contaría como... Emergentes, si bien son nuevos, ya tienen como un tiempillo. Sí. ¿Qué otros conciertos he ido recién? ¿Qué vi? Ayer vi
se me fue el nombre. Manteca Latin Jazz. Me pareció una locura. Empezaron dos. Tocaron el Ecuador Jazz. Empezaron dos, como con trabajo, una batería. Ah, está chévere esto. No era batería, era percusión. Bueno. Y qué chévere esto. Y luego se fue juntando gente. Dije, ¿qué es esta locura? Se armó un concierto. Conectaron muy bien con la gente. Eran sonidos más Latin Jazz. Pero tenían un montón de toques y adornos muy bacanes, muy chéveres. Y dije, mira, qué lindo. Esto me sorprendió mucho. No sabía qué esperaba, pero Manteca ayer sí me dio la cabeza. Ajá. Y también aprovecho, eso es lo lindo de ir a conciertos, como conoces nuevas propuestas, porque a veces como por Spotify y por Instagram no es tan fácil, pero si vas a un concierto, ya le conoces más. Les conoces y dices, oye, qué chévere esto, me sorprendió. Y eso, no me acuerdo cuáles son las tres que dije, pero ojalá les vaya bien. Sabes que una pregunta que estaba hablando detrás de cámaras y ahorita que te quise preguntar en ese aspecto musical, al difundir música no solo la difundes, sino también escuchas mucha música diaria, bastante música, para saber como que cernir y ver qué artista es el que se puede recomendar, se puede difundir, se puede colaborar, etc. ¿Qué es lo que hace una canción buena, loco, para ti? ¿Qué es lo que es una canción buena, que suene bien? Creo que va un poco con lo mismo de qué artistas les veo futuro, que tiene que ser genuino, como a veces no me importa que no suene perfecto, que no sean los mejores músicos, pero uno se da cuenta cuando está cantando algo que de verdad le atraviesa. Sí. Que de verdad siento, que de verdad le interesa. O incluso cuando son temas de broma, que medio que los no gracias tienen así como una exageración, así como sí. Quizá no necesariamente lo que piensa, pero se toma en serio el trabajo de hacer como esta, no sé si es una parodia o una ficción, no sé cómo ponerlo, pero siento que cuando un artista hace algo muy real, genuino, le va a salir si no sea tan bueno y con el tiempo va a ir mejorando. Y alguien me decía, conversando del concierto después, me decía que cuando lo vio por primera vez al Pedro en el Acuario, tocaba mal. O sea, no quise decir la palabra mal, pero como que muy mucho de relajo. Pero como el man le interesa la música, le interesa lo que hace, no está haciendo por querer ser una estrella de rock, sino porque de verdad quiere contar cosas, dice cosas que lo siente, ha ido mejorando y tú lo viste en el concierto, no es nada que ver con cómo ha de haber sido hace 10 años o incluso hace 2 o hace 3. Porque cuando haces algo como de corazón, te sale. O el Tristes Trópicos, como él no quería que suene algo hecho en Estados Unidos, sino quería algo hecho en Guayaquil. Entonces se concentró en hacer algo como más honesto, más genuino, más de territorio y salió un disco que a la gente le gusta mucho, a mí también, pero es como un disco muy, muy querido porque es real. Y para ir finalizando te quería preguntar, loco, ahorita que tú pasas el Tristes Trópicos, no sé si es ese, pero para ti, si fueras a otro país, fueras a otro lugar, conocieras nueva gente de afuera, te dijera, oye, recomiendo un disco de Ecuador, ¿qué disco tú escogerías que pueda representar afuera, no? Un disco, bueno, el Tristes Trópicos sí es como muy lindo, pero siento que alguno que me gusta mucho es el de Gases Nobles y Otros Metales Pesados de La Rocola Bacalao, porque tiene muchos géneros, como cada canción es un tema diferente. Entonces siento que para los propósitos que me solicitas en esta pregunta es como un buen panorama. O el Volcánico de los Monks también tiene como hay muchas variaciones de tema a tema. No es como que escucha este tema y suena a este otro, casi todos son muy diferentes. Siento que son como unos buenos paisajes ecuatorianos a través de las sonoridades. Y el de La Rocola me gusta mucho también por las letras. Siento que están, no necesariamente es lo que dice, sino el cómo lo dice, está muy plasmada, no sé si la ecuatorianidad, porque es algo muy amplio, o la quiteñidad, porque también es algo muy amplio, aunque es más pequeño, pues sí es muy amplio. Pero sí digo como, me identifico con estos manes. Como cuenta la historia de un man que le robaron un ganso, como me parece increíble. Y por eso siento que es como un buen disco para decir, escucha esto. Y luego, según lo que te gustó, podemos ir abriendo más recomendaciones, digamos. Tiene full géneros ecuatorianos. Y aparte La Rocola Bacalao en vivo creo que también es una de las bandas. Sí, La Rocola Bacalao en vivo es una de las mejores conciertos. De las mejores cosas que pueden pasar. Bro, te agradezco por el tiempo. La verdad es que la conversación fue increíble. Qué lindo. Algo que le quisiera decir a la gente, siempre el Radio Cocoa tiene un script al momento de finalizar cualquier video, cualquier comunicado. Algo que le quisiera decir a la gente. Qué nervios. A los artistas, a toda la comunidad musical, ¿no? Que sí, algo que también decía el Jimmy, como esto de apoyar a lo local, suena un poco a como migajas o ¿cómo se dice? No estás apoyando por apoyar, es como apoyar, no debería ser la palabra, pero
es importante estar informado de lo que está pasando alrededor, porque vas a encontrar cosas muy chéveres. No es un tema de que yo apoyo porque los otros pobrecitos, sino escuchas y dices, oye, qué bacán esto de aquí está pasando en mi país. Entonces es importante estar informados de lo que está sucediendo en todos sentidos, no conformarse con lo que dice un medio u otro. Es importante tener como variedad de opiniones, de informaciones y de información, de recomendaciones, como tener un panorama amplio de todo lo que está sucediendo para poder estar más cerca de la realidad, digamos. Yo recomiendo mucho apoyar, no mentir, defender principalmente, porque algo que dijiste como al final decíamos difundir, pero estamos en un punto en el que ya no es solo difundir, sino es como defender. Pero eso nos está quitando muchísimo. La cultura es muy importante y solo está tratando, si antes era la última rueda del coche, ahora no sé cómo considerarlo porque de repente desapareció. Entonces, no debería, pero queda en nuestras manos defender a nuestra arte, nuestra cultura, que es nuestra historia, que como parte de nosotros. Queda en nosotros. No es fácil, no voy a decirte, anda a conciertos, porque a veces es caro ir a conciertos todos los días. Pero escuchar música, si tienes chance de ir a conciertos, anda a conciertos. Hay muchos conciertos que son de libre acceso también. Asiste, como dice el Pedro, asiste para que exista. Sí, es difícil, pero se puede hacer. O sea, se puede generar una comunidad. También importante desprenderse de los egos. No es como, yo soy más chévere, no voy al concierto del otro. ¿Qué me ha pasado a escuchar? No, yo no voy al concierto de ese man porque me cae mal, yo creo que soy más chévere. No importa, o sea, si es que vas al concierto o no vas, no es que va a significar nada. Ir como a estar ahí, estar en el territorio, estar presente en lo que está sucediendo es muy importante. Estamos en un momento muy importante en nuestra historia. Creo que estamos como, siempre estamos como a punto de despegar y falta un poquitito para existir de verdad y que la escena no sea un mito, sino algo que existe. Entonces, estar al tanto, estar en territorio, estar tangible con lo que está sucediendo, creo que es muy importante. Para los músicos y bandas, sí, como de nuevo, defender no es fácil. No soy músico, pero sé que no es fácil. Y solo hacer cosas que de verdad les nazca. No importa, no queremos parecer gringos, para los gringos ya están los gringos. Es importante ser nosotros, porque a partir de ahí se construye nuestra historia. Y creo que ya dije las otras cosas que dije, pero ya no sé qué más decir. Pero eso, estén en territorio, no se olviden. Lo que está pasando es muy importante, no se pueden olvidar, no se hagan de la vista gorda. Hay opciones, hay alternativas. Y lamentablemente está en nuestras manos defender la cultura, porque al resto ya se le olvidó.